Amigos, ahora sí vamos a recibir a nuestro próximo invitado, que es el doctor Sebastián Gutiérrez de IGEA, médico gastroenterólogo. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Hola, Judith, ¿cómo te va? Un gusto estar acá. En realidad, Sebastián, habíamos acordado para hablar sobre un tema que ha tenido un alto impacto, que es esta declaración pública en las redes sociales y en los medios del actor Federico Val, donde él contó que tiene cáncer de intestino. Pero además de esto, quiero aprovechar a que está acá Sebastián con nosotros como médico para un poco, aclarar si el coronavirus puede afectar también el sistema gastrointestinal, o sea, en esta confusión o en este, por ahí, exceso de mala información, y se cree que no solamente en las vías respiratorias, sino también te puede afectar en la parte digestiva, la parte intestinal. Sí, hasta el momento no hay comunicaciones sobre manifestaciones digestivas por infección de coronavirus. Las comunicaciones que hay, lo que está publicado y estudiado es que las manifestaciones son de la vía aérea baja. Tos, ni siquiera vía aérea alta, que son los síntomas tradicionales de resfrío, no es mi área. La verdad que es una mejor pregunta para un infectólogo, pero no hay publicaciones que hagan referencia a síntomas digestivos por coronavirus. Pero hay una manera, digamos, para poner las cosas en contexto. Si bien el impacto principal de esta pandemia no tiene que ver con la mortalidad del virus, sino con el impacto económico, hay toda esta psicosis que estamos viviendo. Así es. Para lo cual es una excelente medida referirse solamente a los informes oficiales y no a lo que nos cuenta el vecino. Yo pensaba recién cuando hablábamos de esto, es que en Argentina este año se va a morir más gente de cáncer de colon que de coronavirus. Y le dimos prioridad porque, la demanda probablemente... Lo mediático. Exactamente, lo mediático es el virus que va a producir muchísimas menos muertes que el cáncer de colon, que produce más de 7.000 muertes al año. Impresionante el número. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en Argentina. Pero 7.000 personas van a fallecer en Argentina por año. Más, te estoy dando un número redondo. Este número era certero, fueron 7.500 en el 2000. Pero es altísimo. Es muy alto, el número de diagnosticados es mayor, y en la medida en que logramos diagnosticarlo más precozmente, la sobrevida libre de la enfermedad es mucho mayor. A ver, quiero aclarar algo entonces. ¿La primer causa de muerte en la República Argentina cuál es? Las enfermedades cardiovasculares. Claro. Corazón, te digo. Todo depende del grupo etario también, pero sí, probablemente. ¿Y la segunda causa es cáncer de colon? No, la segunda causa de muerte por cáncer. Por cáncer. O sea, de todo el cáncer de pulmón. Ah, bien. Bien. O sea, que va a morir más gente en Argentina por el cáncer de colon que por una posible infección del coronavirus. Exactamente. Y el cáncer de colon también es prevenible. Ajá. Vayamos al tema de Federico Val. Yo creo que son oportunidades para poder hablar de este tema. A mí, ¿sabes lo que más me llamó la atención en mi ignorancia absoluta? Es que cuando sale el actor Federico Val y hace lo vi en Instagram, él dice, tengo cáncer de intestino. ¿Es lo mismo intestino que colon? No, el intestino es intestino delgado e intestino grueso. El intestino grueso es el colon. Digamos que la continuidad del tubo digestivo es el esófago, desde la garganta hasta el abdomen, en donde el esófago se continúa con el estómago, luego el intestino delgado y luego el intestino grueso o colon. El cáncer de Federico Val, asumo, no tengo acceso directo a la información, es de intestino grueso, porque el cáncer de intestino delgado es una rareza absoluta. Ah, bueno, él dijo, tengo cáncer de intestino. Sí, refiriéndose al colon, sí. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, vuelvo, por eso digo, sin conocer del tema, es que tanto él como su madre, que es Carmen Barbieri, los dos decían, es un cáncer heredado. Hereditario, heredado, usaban las dos palabras. El cáncer de colon puede ser, lo más frecuente es que sea lo que llamamos esporádico, que es que se dé en una persona que no tiene antecedentes familiares de cáncer de colon. Puede ser un cáncer de colon familiar, que se presenta en una familia que tiene casos precedentes, pero en el cual no se ha encontrado un gen alterado, y puede ser hereditario,
en aquellas personas que tienen un gen alterado, cuya expresión se traduce en un aumento del riesgo de tener cáncer de colon. El padre de Federico se llama, Federico Val, y el abuelo también habían tenido cáncer de colon, y él, por la temprana edad de presentación, 30 años tiene. Exacto, es mucho más joven de la edad a la cual habitualmente se presenta el cáncer de colon. Es altamente probable que sí, que tenga alguna relación con una alteración genética. Claro, porque cuando yo escuchaba, creo que a Carmen Barbieri, era como que ella no estaba tan sorprendida, como diciendo, bueno, esto venimos de una familia con estos antecedentes. Es que de hecho a él los estudios se le hacían por esa razón. Él no empezó a hacerse estudios antes de los 30 años porque sí. Él empezó a hacerse estudios antes por el antecedente familiar. Ahora, ¿es normal, es aconsejable por un médico que una persona de 20, 30 años se haga un estudio en general, si no tenés antecedentes? Si no tenés antecedentes, el momento de inicio de la prevención del cáncer de colon es a los 50 años. Si no hay ningún familiar con cáncer de colon o con algún cáncer vinculado, que esa es la parte que tiene que definir el médico, el inicio de la prevención con colonoscopía es a los 50 años. ¿Por qué? Porque el pico de la enfermedad es a los 10 años. Entonces hacemos la prevención, es a los 60 años, o sea, iniciamos la búsqueda 10 años antes, porque lo que buscamos son pólipos, que son grupos de células que empiezan a reproducirse de manera anormal y que si las dejamos, años después se transformarán en cáncer. Lo que buscamos no es el cáncer con la colonoscopia, buscamos el pólipo que dará origen a ese cáncer. Él hablaba de eso, me sacaron pólipos, él dijo en Exacto, eso. Él decía que te habían sacado 10 pólipos. Con esa cantidad de pólipos a esa edad, uno sospecha que hay una cuestión genética. Pero para el resto de la población, a menos que hayan, porque no es solo el antecedente familiar de cáncer de colon que nos hace pensar en un riesgo aumentado. Hay otros cánceres relacionados, como por ejemplo el cáncer de endometrio, que no es lo mismo que el cáncer de útero. Ese es, por ejemplo, un cáncer relacionado que nos puede hacer, en determinado contexto, adelantar el inicio adelantar el inicio de la prevención de cáncer de colon. Sebastián, cuando hablas de síntomas, ¿el cáncer de colon te da síntomas al principio? Porque vos imagínate la cantidad de gente de 20, 30 años que va a decir, te provoca un sustito esto de escuchar un chico de 30 años más ya que sabemos que hay antecedentes, pero viste, encima que el estudio es desagradable, que a nadie le gusta ir a hacérselo, que tenés que pensar unos 3 años hasta que te animás a ir a hacerlo. Perdón, doctor, que se lo diga así, ¿no? Pero es la verdad, ¿no, Mariano? Totalmente. A nadie dice, hoy me levanto, me voy a ir a hacer una colonoscopía, qué lindo. No. La mayoría de las personas que se hacen colonoscopía tienen una experiencia mucho mejor de la que está en el imaginario popular. La mayoría de las personas que se hacen una colonoscopía tienen un procedimiento, no te diría que placentero. O sea, no es tan terrible. No, para nada. Es muchísimo menos molesto que hace algunos años porque ahora se usa un laxante mucho más amigable. El procedimiento es con anestesia, o sea que no produce ninguna molestia en el momento. Y posterior al procedimiento, menos del 5% de los pacientes tienen alguna molestia. Bien, bueno, ya está, ahí ya vamos más tranquilo. Digo, pero ¿hay algún tipo de síntomas que uno pueda tener siendo una persona joven? El cáncer de colon da síntomas muy tardíamente, por eso hacemos prevención. O sea, los pólipos, que es la lesión precursora, la que tenemos que buscar y sacar para evitar el cáncer, no dan síntomas. Los síntomas digestivos generalmente, en la mayoría de los pacientes, no tienen que ver con lesiones orgánicas. La decisión de iniciar la prevención tiene que ver con otros elementos, no tanto, obviamente, que un paciente que va del cuerpo con sangre, sí, tiene un criterio para hacer una colonoscopía. De inmediato. Aunque no va a ser la principal sospecha que tenga cáncer. A ver, la necesidad de estudiarlo no tiene que ir de la mano de el miedo al hallazgo. No va por ese lado. Qué bueno esto que decís vos, ¿no? Porque uno, lo que acabas de dar el ejemplo, ves sangre en la materia fecal y uno dice, tengo cáncer, ya está. Claro, te autodiagnosticás. Sí, no todo el mundo, eso le llamamos pensamiento catastrófico, cuando eso de ver sangre y asumir el peor diagnóstico posible. Claro, no es así. No es pero así. De todos modos, ver sangre tiene que ser sinónimo de hacer una consulta. Una última pregunta, doctor, y estoy charlando con el doctor Sebastián Gutiérrez, médico gastroenterólogo de IGEA, y vuelvo al tema del coronavirus. Ya entendimos que no afecta el intestino ni estas cosas, pero sí
nosotros, entiendo, asumo que vivimos con muchos bichitos adentro nuestro, muchos virus dando vuelta, y el organismo genera una serie de defensas en forma natural. En realidad, a ver, que es una pregunta muy amplia. Sí, a ver, pero está bien plantearlo. Nosotros tenemos en el cuerpo más bacterias que células, porque el intestino, las bacterias son más chicas, y en el intestino tenemos más bacterias que células tenemos en el cuerpo. Y de hecho, el ser vivo, si es que fuera un ser vivo, más común en nuestro cuerpo es un virus que es un bacteriófago, o se llaman bacteriófagos, que son virus que viven en las bacterias del intestino. O sea, convivimos con gérmenes desde que nacemos, y no solamente convivimos, son beneficiosos. La falta de gérmenes favorece la aparición de un montón de enfermedades. La falta de gérmenes, digamos, de los que forman nuestra microbiota de los buenos. Habitual. Exacto. Por darte un ejemplo, en los años 70 se hacían experimentos de ratas, eran iguales genéticamente, que crecían en un entorno habitual, digamos, lleno de bacterias, virus y tal, y ratas que crecían en un entorno aséptico, estéril, en donde no habían, les llamamos ratas libres de gérmenes. Las que crecían en el entorno habitual crecían sanas, como toda rata de bien, y las que crecían en el entorno estéril crecían con un montón de enfermedades, obesidad, esclerosis múltiple, un montón de enfermedades derivadas probablemente, o la hipótesis es, de la falta de desarrollo de su sistema inmunológico por la falta de contacto con los gérmenes desde su nacimiento. De hecho, por ejemplo, el asma es mucho más común en niños que han tenido tómenlo con pinzas, porque la transmisión puede no ser la más adecuada, pero los niños cuya limpieza ha sido muy estricta en la primera infancia tienen más chances de tener asma que los niños que se han encontrado en un entorno o expuesto a animales domésticos, por ejemplo. Ah, mira, todo lo contrario de lo que uno piensa. Bueno, es que a lo que el sentido común te dice. Probablemente, sí. Tener una casa libre de polvillo, de ácaros, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, está demostrado esto, que el niño está expuesto a animales domésticos, sí, mejora desde determinado... a ver, por ejemplo, disminuye la chance de tener asma. Increíble esto. Bien, ¿querés hacer una pregunta, Mariano? No, o sea, quería saber si la persona desde más temprana edad desarrolla mejor las defensas, por el ejemplo que dabas. ¿O no hay edad para eso? Sí, a ver, no es específicamente mi área, por lo tanto, insisto, la respuesta puede no ser tan precisa, pero sí, la exposición de nuestro sistema inmunológico a edades más tempranas nos haría más aptos en la adultez y nos disminuiría la chance de algunas enfermedades en la adultez. Perfecto. Yo sí te voy a hacer una pregunta de tu área, la gastroenterología. ¿Hay alguna forma que nosotros podemos, tal vez con la alimentación, no sé, se me ocurre con otras cosas, fomentar a tener mayor colonia de esas bacterias que nos hacen bien, de esas bacterias buenas en los intestinos, en el sistema gastrointestinal? Sí, esa es una área que está en desarrollo, que está en investigación. No hay una recomendación. Te pregunto por los yogures probióticos. En realidad, tener una alimentación más diversa en la niñez nos va a ayudar a tener menos síntomas digestivos en la adultez. Bien. Digamos que en este momento estamos en esa con esa, entre comillas, precariedad de conocimiento. No podemos ser tan específicos sobre la exposición a qué alimentos en la niñez nos van a ayudar a tener... Pero y como adultos, ¿hay ciertos alimentos que yo hoy puedo ingerir que me van a generar más de estas bacterias buenas? Se llaman prebióticos, pero no te puedo dar una recomendación general. ¿Con E o con O? Con E. Prebióticos son los alimentos que favorecen la aparición de determinado grupo de bacterias en el colon. Probióticos son bacterias que uno ingiere para cambiar el perfil de la microbiota intestinal. Y dame algún ejemplo de alimentos prebióticos. Es que todo de alguna manera funciona como prebiótico. Por ejemplo, es muy en los pacientes que tienen colon irritable, que tienen muchos gases o distensión abdominal, se indica una dieta en la cual le quitamos a las bacterias del colon que producen gas su herramienta para producir gas. O sea, producen gas a partir de las moléculas que les llegan. Si le quitamos esas moléculas, no pueden producir gas y por lo tanto ese grupo de bacterias va a disminuir
y va a aumentar otro grupo de bacterias con las que habitualmente compiten. Clarísimo. Bueno, doctor, muy amable, muchas gracias, súper interesante, seguiremos charlando en otra ocasión, sin duda. Mira todo lo que nos queda por hablar. Estamos charlando con el doctor Sebastián Gutiérrez, médico gastroenterólogo de IGEA. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias.